Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a los OpenDC de Universidad de Palermo. En esta ocasión vamos a tener una clase dedicada a los estudios futuros. Vamos primero a presentarnos, a configurar un poco la clase del día de hoy. Eh, Mi nombre es Gustavo Lento Navarro, soy profesor y diseñador especialista en gráfica, indumentaria y textil. Hace varios años que estoy trabajando sobre sistemas de estudio prospectivos, tendencias, cool hunting y en estos últimos tiempos los estudios futuros. En la presentación de hoy tendrá una duración aproximada de 45 minutos, para lo cual eh, les pido que si tienen ganas de preguntar, de compartir, por favor lo escriban en el chat. Una vez que yo termino mi presentación, haré un recorrido por todas las preguntas que pueden surgir a la hora de esta presentación. Eh, es importante la participación porque la clase de hoy será una clase introductoria a los estudios futuros y puede ser que se despliegue una serie de preguntas que los pueda ayudar a, a seguir estos estudios o a desentramar dudas a todos aquellos que están hoy con este interés. La clase de hoy, el título es Futures Tank, y podríamos pensar que la traducción más propicia es usina de futuros. Comenzando entonces, es importante establecer una definición aproximada de lo que vamos a estudiar. Podríamos pensar que los estudios denominados estudios futuros o Future Tank es un campo de conocimiento multidisciplinar, transdisciplinar, y acá viene la primera parte. Todos los que estudiamos estos ámbitos en donde el futuro es el objeto de estudio, no está determinado por un perfil profesional único, sino que justamente lo interesante de estos estudios es que es multiprofesional. Varios profesionales de distintas áreas, incluso personas que son idóneas, están perteneciendo a estos laboratorios de estudios futuros. Es transdisciplinar además porque atraviesa todas las disciplinas. No hay una disciplina en especial que pueda arrogarse el estudio de los conocimientos del futuro para poder llevar adelante en sí esta disciplina. Y es una característica muy importante en estos tiempos comenzar estudios que tengan que ver con lo multidisciplinar y transdisciplinar. Los estudios futuros, además, tienen herramientas y metodologías. Y acá viene algo de lo interesante de lo que les quiero proponer el día de hoy. Justamente, al ser un tipo de estudio que está eh, siendo estudiado y observado por varias disciplinas, cada disciplina propone una metodología de acercamiento a este pensamiento que en sí se comparte con las otras. Y esto es lo más interesante de los estudios futuros, que es un cúmulo de distintas metodologías y herramientas que nos permiten proyectar futuros posibles. Y hoy vamos a charlar un poco sobre estas distintas capas de sentido que nos ofrece el futuro. En realidad, estos estudios, estos proyectos de futuro, estos escenarios de futuros, nos permite detectar las implicaciones que puede llegar a tener esos escenarios futuros sobre distintas áreas de estudio o distintos escenarios, y también nos promete eh, pensar y repensar retos que podemos abordar desde el presente. Dicho esto, aclarando un poco dónde nos estamos
de a poco introduciendo en los estudios futuros, vamos a ver cómo se organiza el mapa de los estudios del pensamiento del futuro. Fíjense que quien les habla, profesor de diseño, diseñador, podría decir que las áreas de incumbencia que hacen a los estudios futuros relacionados con el diseño y la comunicación son los círculos que ustedes ven en verde. No obstante, también podríamos hablar de estudios futuros en el arte, como en las neurociencias, de distintos tipos de pensamientos que nos ofrecen las ciencias sociales y humanas, como el postestructuralismo, las teorías de inteligencia conectiva, la perspectiva estratégica, que tiene que ver con estudios del diseño, de la arquitectura, de áreas sociales que permiten ese pensamiento que se proyecta hacia adelante y nos permite planificar acciones para eso que se está proyectando. Fíjense cómo en el área verde que ustedes ven en este mapa, podríamos hablar que el diseño se encuentra hoy dentro de algunas disciplinas que están hoy en el diseño teniendo tal vez los pensamientos más innovadores, aquellos que están generando disciplinas de apertura hacia nuestro conocimiento del diseño, como el Design Futures, diseño especulativo, diseño de ficción, arquitectura especulativa, design thinking, ¿no? Como distintos universos, en todos ellos el estudio del pensamiento futuro está presente. En este mapa les presento el universo de los estudios de futuro. Para poder avanzar un poco más en el pensamiento de los estudios futuros, les propongo hacer un breve recorrido de los puntos más importantes que nos promete este tipo de disciplina. En primer lugar, los estudios del futuro hace base en los hechos del presente. Esto no es menor, porque todos los que nos gusta denominarnos futuristas somos en realidad investigadores, somos profesionales que pertenecemos a disciplinas que estudian el presente. Y fíjense que en realidad el futuro que podemos recrear a partir de un imaginario se enlaza a los hechos que detectamos, encontramos y buscamos en el presente. Se procesa toda la información disponible. En los estudios futuros, uno de los puntos y ejes centrales es que son estudios de altísima capacidad de documentación de hechos. Hay distintos modelos de documentación, aquellos que vienen de disciplinas humanísticas, aquellos que vienen de disciplinas científicas exactas, aquellos que vienen de disciplinas artísticas. Se unen estos distintos dispositivos que hablen a los mecanismos de recopilación de datos para poder entonces tener una plataforma disponible para poder, en todo caso, desde el presente, entender el futuro. Se reconoce en los estudios futuros cómo actuar, accionar frente a alternativas para alcanzar escenarios deseados. Es decir, una de las capas que nos propone el futuro es poder proyectar y pensar imaginarios, escenarios que deseamos, que queremos que sucedan. Y en ese deseo se constituye la voluntad de distintos procedimientos. Y esos procedimientos que se piensan desde el presente pueden ser la pista, la huella de eso que tal vez se podría alcanzar, que llamamos ese futuro deseado. El diseño de estudios futuros, de pensamientos del futuro, busca ampliar las opciones que tienen las sociedades. Fíjense que estudiar el futuro y ser un futurista
determina un tipo de pensamiento social, humano, que pretende un mundo mejor, una sociedad mejor. Para poder alcanzar esas visiones, necesitamos desentramar una misión, y esa misión va de la mano de una construcción, porque no utópica, pero desarrollando escenarios que me preparen a tales acontecimientos. Hay que reflexionar, o eso es lo que proponen los estudios futuros, reflexionar sobre las posibilidades existentes para hacer mejores elecciones y construir un futuro mejor. Fíjense que este no es un dato menor, porque para poder pensar el futuro necesitamos partir de una plataforma. Y esa plataforma debe estar de la mano de elecciones positivas y eficaces para poder ir proyectando esas ideas. Esas elecciones demandan un tipo de profundidad interdisciplinar, hiperdisciplinar, para que podamos, en todo caso, desentramar el problema de lo que podría llegar a venir, es decir, prever acontecimientos que de algún modo tal vez podríamos visionar en estos estudios futuros. Partimos de la base que el futuro no existe. Los estudios de pensamiento futuro no adivinamos, y tampoco ningún futurista le va a decir el futuro es este, porque el futuro no existe. El futuro, en todo caso, es un imaginario, el futuro lo podemos proyectar desde distintos escenarios, podemos crear una visión de futuro, pero de ahí a que esa visión sea el argumento más certero y verdadero, tiene mucha distancia. Los futuristas no predecimos, o al menos no pretendemos la predicción. Se estudian las ideas del futuro y esas ideas se desentraman en imágenes. Y son las imágenes del futuro las que tenemos en mente. Desde ahí es donde nosotros podemos llegar a repensar y tocar los imaginarios del futuro. Para poder acercarnos a las leyes o a las premisas del futuro, les quiero presentar a uno de sus principales teóricos, que es Dator, que es director del Centro de Investigación y Formación en estudios futuros. De James Dator se emanan distintas teorías, distintas herramientas, procedimientos. Hoy vamos a tocar apenas algunas ideas de Dator que nos permiten tal vez profundizar esta idea de los estudios futuros. Aquí tienen la primera, que es el futuro no existe. Vamos a seguir con algunas más. El futuro no puede ser predicho, pero los futuros alternativos pueden y deben ser pronosticados. No hay un solo futuro. Hay cuántos futuros haya por persona. Es decir, no podemos pretender que haya un único futuro como única meta alcanzable. Lo que pensamos los futuristas es que hay futuros alternativos y esas alternancias de futuro demandan, como bien presentamos hace unos instantes, una plataforma anclada en un proceso de datos y documentación del presente, pero que nos prometen esas alternancias, esos futuros distintos, la proyección de escenarios y desde proyección seguramente algún tipo de creación para tal vez llegar con determinados pensamientos y conceptos. Por otro lado, también dice, los futuros deseables deben ser visualizados, inventados, implementados, continuamente evaluados, revisados y reproyectados. Aquí estamos 100% los diseñadores, los artistas, los creativos, que pensamos un futuro deseado, ese deseo que constituye un mundo mejor, un mundo renovado,
un mundo más amigable a todos nosotros, un mundo que presente soluciones que ya se empieza a ver desde las problemáticas del presente, ese futuro deseado puede y debe ser creado, pronosticado, detectado, analizado, estudiado y revisado constantemente. Pero nos queda claro que ese futuro deseado no es el argumento de verdad, sino que es un imaginario. Pero ese imaginario que se planta en los estudios del presente, es posible que pueda ayudarnos a detectar una serie de acontecimientos desde el ámbito del diseño y lo creativo. Imagínense la fuerza que tiene esto que les acabo de describir y contar. No se crea una solución final, sino lo que podemos plantear son visiones que nos guían hacia distintas soluciones desde ese presente que estábamos hoy estudiando, donde detectamos las problemáticas en sí. Una de las características que tienen las leyes de Daytor es que cualquier idea útil sobre futuros debe parecer ridícula. Miren ustedes qué difícil lo que les acabo de decir. Porque tal vez lo ridículo hoy en los estudios futuros no tiene que ver con la imprudencia de poder pensar algo que no tenga absolutamente nada que ver con aquello que estoy investigando o que esté tal vez trazado por el desquicio de crear algo que no tenga ninguna prueba o asidero. No tiene que ver con eso, sino que la idea de ridículo es interpelar el presente, es interpelar todo aquello que está creado hasta hoy y tal vez para poder recrear, tal vez para poder renovar y crear un escenario, un imaginario de futuro, tal vez tenga que interpelar el hoy desde visiones que, si mi presente me constituye, es posible que parezcan ridículas. Entonces, Daytor nos habla desde este lugar, pero no el ridículo sin asidero. Les recuerdo que pueden comenzar a escribir sus ideas, compartir, disentir con lo que digo en el chat, sus preguntas. Recuerden que es muy importante que participen y la clase también es de ustedes, ¿sí? Otra idea de Daytor. Las nuevas tecnologías habilitan nuevos comportamientos y valores. Bueno, esto es muy importante, entender que las tecnologías que participan de nuestra cultura, de nuestra sociedad, renuevan nuestros modos de ver, renuevan y recapitalizan nuestra percepción. Esas tecnologías que determinan el modo de ver el mundo en el cual estoy, participan de la creación de escenarios futuros, porque claramente las tecnologías que están en proceso y evolución constante determinan los modos de ver, de sentir, de proceder y de, podríamos decir, de entender toda la cosmovisión que me rodea. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta este punto de las tecnologías y los comportamientos. Los futuristas deben esperar ser rechazados por sus ideas y ridiculizados. Nos ha pasado más de una vez a los creativos, diseñadores y artistas presentar nuestras ideas en el marco de ponencias, congresos, aulas, proyectos, y esas creaciones a veces impactan en tal medida que pueden ejercer el lugar del rechazo. Entiendan que tal vez el rechazo demanda, tal vez de los diseñadores y artistas, un procedimiento de comunicación de eso que estamos haciendo y presentando para poder entonces ser entendidos sobre los puntos en donde se está estudiando ese objeto que estamos presentando hoy como un escenario. No obstante, Daytor lo dice desde acá. Yo tengo algunos puntos que puedo llegar a debatir desde acá, pero mi intención es compartir
casi diría de manera literal las leyes de Dayton el día de hoy. Las ideas de futuro son poco convencionales y es un punto no menor, porque justamente el pretender renovar, el pretender tal vez innovar desde la convención es prácticamente importante, porque en todo caso la convención conserva lo instituido y lo no convencional interpela lo constituido. Y claramente el futurista interpela al presente. Los futuristas generamos el pasaje, y acá viene el punto más importante de esta idea de lo ridículo. Los futuristas generamos el pasaje de lo ridículo a lo razonable y accionable. Este pasaje es en donde estamos los diseñadores. Reunimos evidencias y tejemos escenarios alternativos para el futuro. Vamos a, en todo caso, ahora comenzar con un territorio que tiene que ver con las distintas capas de sentido que nos ofrece el pensamiento futuro y vamos a entrar a uno de sus fundamentos para entender lo que denominamos taxonomía de futuros. Les voy a pedir en este caso, si tienen ganas, una participación activa, porque yo les voy a preguntar y luego vamos a leer. Les voy a presentar entonces el cono de la taxonomía de futuros. Todos los futuros que vamos o que se estudian en el pensamiento futuro son estos, al menos en un grado sintético. Vamos a, primero, a entender algunas ideas. El futuro no está predeterminado, uno de los puntos claves que estuvimos trabajando el día de hoy. Hago un paréntesis. Recuerden, me interesa muchísimo la participación de ustedes. Una vez que termine mi presentación, leemos todo lo que han escrito en el chat. ¿Sí? Porque yo veo que están escribiendo y no quiero desestimularlos porque no los estoy leyendo. ¿Sí? Los leo inmediatamente termino. El futuro no está predeterminado. El futuro no es único y lineal, como dijimos. El futuro es múltiple e incierto. Vamos entonces a estudiar una de las capas del sentido del futuro y lo denominamos futuro potencial. El futuro potencial es aquel que es más allá del presente. Todo lo que está fuera del perímetro del cono, ¿lo ven? Está por fuera del cono, no entró en el cono, el potencial. Es como lo que casi diría aquello que no se puede casi ni imaginar. Es un área oscura, es un área desconocida. El futuro potencial tiene un grado de estudio, porque para nosotros los futuristas, el campo de lo desconocido, esas áreas oscuras, ciertamente son aquellas que son paracientíficas, porque claramente el estudio del pensamiento futuro persigue de alguna manera ciertas concepciones positivistas de la ciencia, pues no del todo, pero ciertamente. Por ende, si me baso en esto que les acabo de decir, todo lo que no entra dentro de esa construcción científico-positivista de los estudios, podríamos llamar áreas oscuras, áreas desconocidas. Bueno, a los futuristas nos interesa muchísimo entenderlas, comprenderlas, investigarlas y tenerlas dentro de nuestro futuro potencial. A ver, les propongo un ejercicio, si tienen ganas. ¿Les gustaría a ustedes en este momento
compartir una breve oración creando un futuro, un escenario de futuro potencial? ¿Qué hay en alguna de las áreas oscuras o desconocidas en este presente que permita un futuro potencial? ¿Qué se les ocurre? Piensen un segundo. Si se les ocurre algo, ¿les gustaría compartirlo? Vayan pensando. Vamos entonces a entender el futuro posible. Ya estamos en el cono. Observen. Es el aro más grande del cono. Y dice, es aquello que puede suceder, sin importar qué tan inverosímil e improbable sea. Uso de conocimiento que aún no está en vigencia. Atención acá, en el futuro posible se establece un tipo de conocimiento, lo hay, científico, aún no está disponible para todos, pero está en pleno proceso científico. Transgresiones de principios físicos y leyes. Atención, transgresiones de principios físicos y leyes, como por ejemplo, aquí entra la revisión de la teoría de 12 cuerdas, de presentes alternativos. Bueno, es científico, la física lo está estudiando. ¿Tenemos algún dispositivo que nos permita leer las 12 cuerdas? No, todavía no. Pero, ¿existe ese pensamiento científico? Por supuesto que sí, hace varios años. Todavía en el marco de lo científico, sin tener por el momento representación. Además, una de las, podríamos decir, características del futuro posible es que se mueven dentro de lo aceptado por las leyes de la ciencia, ¿no? Es decir, a diferencia de lo potencial, que es ese campo oscuro, oscuro desde la ciencia, bueno, aquí no, aquí ya se mueve dentro de construcciones científicas. Entonces acá, estimados colegas y estimadas colegas, fíjense, los futuristas estamos en pleno contacto con laboratorios, investigaciones, leemos papers. ¿Por qué? Porque está en la construcción de uno de los escenarios que es el futuro posible. Por ende, tenemos un ejemplo, que es el impulso warp. El warp es un tipo de procedimiento físico-científico de energía autorrenovable que se crea como palabra, como concepto en la serie Star Trek hace varios años. El impulso warp era la que mueve la nave de Star Trek. Bueno, ese es un procedimiento científico que ciertamente está escrito, hay papers, hay fundamentos, claramente la ciencia está dentro de esto. Entonces, fíjense cómo el futuro posible ya nos permite imaginar escenarios que prometen, al menos, un tipo de exploración ciertamente científica. Y miren, en todo caso, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos para crear un futuro posible? ¿Qué puede suceder aunque esté fuera de mi campo de conocimiento? Les propongo entonces, queridos colegas y queridas colegas, que escriban unas líneas ahora. Es interesante leerlos y es parte de lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Está este juego. Escriban un futuro posible. La pregunta es, ¿qué puede suceder aunque esté fuera de mi campo de conocimiento? ¿Tienen algún dato, alguna idea? Jueguen un rato conmigo. Escríbanlo. Vamos entonces a meternos en uno de los aros. Ya empezamos a cerrar el cono. Y entramos en el escenario del futuro plausible. Denominamos futuro plausible
a todo aquello que podría suceder de acuerdo a nuestro conocimiento actual, del presente y de cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, el plausible ya es un tipo de escenario que determina que conozco cómo funcionan las cosas. Tiene totalmente sentido en el presente el plausible, es decir, los datos que tengo aquí cerca puede ayudarme a visionar el escenario del futuro plausible. Derivan de leyes físicas, hay un sistema de interacción humana en donde ya claramente esos pensamientos científicos ya están dentro de nuestro proceso de comprensión y, ¿por qué no?, dentro de nuestras utilidades. Y, por supuesto, desarrollan formas de conocimiento, ¿no? Depende de lo razonable de cómo funciona el mundo. Entonces, lo plausible tiene de innovación, en todo caso, ese tipo de futuro en donde me presento como futurista teniendo un argumento de que conozco el presente a tal nivel que me permite desarrollar escenarios plausibles para entender la iteración de los objetos, la renovación de los objetos, la interacción entre sujeto y objeto, tal vez entendiendo y desarrollando a partir de esos distintos escenarios que me permitan una reflexión y, ¿por qué no?, una creación. Vamos a crear entonces un futuro plausible. A ver quién se anima. La pregunta es, ¿qué sería razonable que suceda aunque no tenga ninguna evidencia? Es la pregunta del plausible. ¿Qué sería razonable que suceda aunque no tenga ninguna evidencia? A ver, ¿qué se les ocurre? Les doy una idea. Después vuelvo, Celeste, a la presentación y seguramente la clase va a estar subida a YouTube. No sé, después nos vamos a decir, pero esta clase se sube a YouTube y vas a tener todo el material. ¿Sabes, Celeste? Pero en un ratito, si querés, la vuelvo atrás, la placa. Yo para no marear a tus compañeros y compañeras. A ver, vamos, anímense. ¿Qué sería razonable que suceda aunque no tengan ninguna evidencia? Esto es más fácil que los anteriores. Estoy seguro que se pueden animar. Vamos entonces a una de las capas de sentido del futuro, uno de los aros más chiquitos, que es el aro de lo probable. El futuro probable es la extensión lineal del presente desde el pasado. Es como que el presente sigue, ¿no? Sigue, casi sin modificación. Es probable que esto siga. Es probable que esto siga igual. Derivan de la continuación de las tendencias actuales, ¿sí? Fíjense que para nosotros, los futuristas, el estudio de las tendencias es fundamental. Y cuando hablo de tendencias, por favor, no confundamos que se refieren únicamente a moda. Me refiero a las macro tendencias, a las tendencias tanto en moda como en cualquier otro aspecto, ¿sí? Entonces, fíjense que lo probable está dentro de los escenarios que mejor podemos tal vez imaginar, porque está verdaderamente constituido en nuestro presente. Y siendo nuestro presente un dispositivo de representación de las tendencias, ahí podemos llegar a entender el por qué se denomina probable. Por ende, la pregunta que les hago es la siguiente, para crear el escenario de lo probable. ¿Qué es probable que suceda? A ver, ¿se animan a escribir un escenario futuro? Anímense. ¿Qué es probable que suceda? ¿Qué creen? ¿No? Estamos tratando de crear y meternos dentro de esta metodología que tiene, ¿no? Como fíjense, ¿no? Un rasgo de creación. Imagínense si estuviéramos en una clase más larga,
donde podríamos tal vez dibujar, donde podríamos hacer mapas, donde podríamos hacer algunos mood boards. Imagínense qué potente es este ejercicio para poder, ¿no?, recrear y al menos, ¿saben qué? Acá hay algo poderoso. Es al menos saber cuánto sé del presente, cuánta data tengo del presente, porque queda claro que el pensamiento futuro depende de eso. Pasemos entonces a otro escenario, el deseable. Fíjense que hay una característica del aro del deseable. El deseable abarca parte del posible, parte del probable y parte del plausible, ¿sí? Guarda acá en el mapa, ¿no? Esta infografía está muy bien pensada. El escenario deseable está participando de los otros también. Y dice, es aquello que queremos que suceda. Son más emocionales que cognitivos, claramente, el deseo, ¿no? Está más enlazado a nuestras creencias, a nuestro modo de sentir y ver el mundo. Muchos escenarios deseables derivan de juicios de valor. El juicio de valor, lo primero que pretende es, bueno, un sentido ético y moral del mundo que me constituye. Entonces, claramente el juicio de valor determina un modo de entender eso que voy a crear, ese deseo. Son abiertamente subjetivos el futuro deseable, ¿sí? Fíjense que yo aquí quisiera agregar algo. Son abiertamente subjetivos desde el deseo, pero las referencias de esa creación, en tanto se conecte con el posible, el probable o el plausible, esos datos están dando vueltas por ahí. Puede relacionarse con todos los anteriores, claramente, que era parte de lo que les decía. Entonces, vamos, anímense. ¿Qué quieren que suceda? ¿Qué desean que suceda en el futuro? Anímense. Es lindo leerlos. Ayúdenme, además, si tienen ganas. ¿No? Es el entender para un futurista el deseo de los otros es fundamental. Y tal vez el deseo de ustedes determina escenarios para ustedes y sus compañeros y compañeras que están hoy aquí presentes, que puede, ¿no?, desentramar una serie de imaginarios poderosos. ¿Qué quieren que suceda? A ver, les doy un segundo. ¿Qué tienen ganas? ¿Qué desean? ¿No? Pueden utilizar un lenguaje metafórico, un lenguaje poético, como tengan ganas. Llegando ya al minuto 39 para cumplir con los 40 minutos de mi clase, tal vez me extiendo unos minutos más hasta el minuto 45, vamos a llegar entonces al futuro absurdo. El futuro absurdo es el futuro imposible, algo que nunca sucederá. Algunos de los cambios más importantes de la sociedad y la historia humana han surgido de cosas que se consideraban totalmente absurdas. También hay que reconocerlo y por eso es que escribo esta manera de entender el futuro, ¿no? Es decir, los creativos, diseñadores y artistas, tal vez podría decir más los artistas, pues no le temen ni al absurdo ni al ridículo, porque no es desde ahí en donde seguramente sus obras se pueden llegar a concebir. Tal vez los diseñadores tenemos un poco más de prurito, ¿no? En tanto creaciones que están más paradas a la relación sujeto-objeto, y desde esa relación sujeto-objeto debe estar siempre trazada por una interfase de amigabilidad y comprensión, ¿sí? No se puede llamar diseño lo que no comprendo. Entonces, claramente ahí tenemos nosotros como un tema con lo absurdo o con lo imposible que
tranquilamente puede ser pensado desde estudios prospectivos, desde el diseño especulativo, desde, ¿por qué no?, el diseño netamente artístico conceptual, donde se funden algunas redes, y desde ahí, bueno, la justificación de territorios que hacen a ninguna comprobación o justificación de eso que estoy creando, podría llegar a resultar para el diseño un área de comprensión y de estudio muy poderosa. Entonces, la pregunta, llegando ya al minuto 42, es, ¿qué sería imposible que suceda? ¿Se animan a escribir un imposible? Es interesante. ¿Qué creen que es imposible? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hoy ustedes pueden pensar que lo ven, no sé, el viajar con el tiempo, la telepatía? ¿Qué pensarán? ¿Tienen ganas de compartir un rato? ¿Qué sería imposible que suceda? Bien, dicho esto, volvamos entonces a la plaquita, que dice que el futuro está determinado por una serie de capas que, segundito, se las quiero compartir nuevamente. Aquí estamos. Que el futuro es una serie de capas de sentido. Cada una de estas capas tienen ideas, preguntas, tienen imaginarios. Nosotros, a los cuales los invito a todos los que están aquí presentes y a quienes escuchen esta clase de manera eh, virtual o cuando vean esta clase por YouTube, es posible que en diciembre, y si no será en el ciclo de diciembre, será seguramente cuando empiecen nuevamente las clases en la universidad, estaremos presentando una investigación hecha por todo un equipo interdisciplinar de estudios del futuro dedicado especialmente al cuerpo vestido. Un grupo de red de diseñadores profesionales con mi coordinación y con mi coacheo permanente, han creado distintos tipos de escenarios utilizando herramientas de Dator, de Anatuya, de distintos teóricos, distintas metodologías y procesos en donde los compartiremos y haremos un ejercicio de presentar esa investigación para que toda la comunidad OpenDC, la comunidad Universidad de Palermo, pueda hacer uso de esas ideas que hemos estado trabajándolas durante todo este año. Por mi parte, minuto 45, cierro mi presentación y me pongo a leer el chat. Vamos. Empiezo de arriba de todo, ¿eh? No sé si... A ver, leo todo, ¿sí? Hola, cuando te referís a futuristas, los Cool Hunter serían parte de ese grupo, ¿no? Hola Flora, ¿cómo va? Mira, vamos a ponerlos a los Cool Hunters dentro de ese grupo, pero el Cool Hunter, eh, para los estudios del futuro, es en todo caso quien nos trae la documentación de la cual yo te hablaba al principio, Flora. Viste que te dije que había distintos tipos de documentaciones y cada área que constituye la cuestión multidisciplinar trae su librito de cómo investigar. Bueno, la moda, el marketing, la publicidad, trajo a un tipo de profesional llamado Cool Hunter,
que se dedica a documentar eso que ve y que está entramado en territorios de lo emergente. Entonces, ese territorio emergente, documentado por el Cool Hunter, es un procedimiento muy necesario para los futuristas, ¿sí? Pero no estoy seguro que el Cool Hunter piense como un futurista. No sé si me explico, ¿no? Digo, tal vez tiene procedimientos, sí. A los futuristas nos es totalmente útil, casi te diría imprescindible. ¿Puede haber un Cool Hunter que además sea futurista? Sería la condición ideal, ¿sí? Por el tipo de vínculos que tiene hoy. Tenemos que también pensar esto, Flora, que yo que vas a encontrar en YouTube varias clases de quien te habla hablando del Cool Hunter. Hace muchos años yo comencé con ese tipo de investigación, soy el director de un laboratorio que se dedica a ese tipo de pesquisas. El Cool Hunter está siempre instituido en ese tipo de tendencias que son las tendencias emergentes, ¿no? Y latentes. Entonces, esa latencia depende de quien ve. La pregunta es, ¿puede todo el mundo ser Cool Hunter? Claramente no. Lo que puede haber son gente que saca fotos, pero el Cool Hunter tiene que tener una metodología, ¿no? Como, bueno, ya lo sabrás. Después contame y charlemos si tenés ganas. Voy a la otra pregunta. En el Instituto del Futuro en Silicon Valley nos hablaban mucho acerca de animarnos a plantear todas las ideas de futuro, aunque las consideremos ultra ridículas. Claro, claro, a ver quién es. Marta. Sí, Marta, tal cual, viste que te dije, o sea, plantearlo, porque mira, uno de los teóricos más prestigiosos, que tal vez te lo dieron ahí en Silicon Valley, es Anatuya. Anatuya, mira qué dice de interesante. Marta, chicos, chicas, dice que la imagen que traes del futuro, la imagen que traes, esa imagen ya tiene todos los prejuicios que necesitas sacártelos. Entonces, mira lo que dice. Ese imaginario de futuro que tenés en este momento es exactamente ese el que tenés que tirar, porque te viene por todos los modos heredados de aprendizaje. Entonces, Sohail nos dice, miren que hasta las ideas que tienen son las que tienen que interpelar, porque no es porque tengan una idea de futuro son creativos, porque tal vez están creando un futuro recontra recreado, ¿no? Es interesante. Entonces digo, me parece bien lo que tus profes de Silicon Valley te ayudaban a pensar. A ver, Flora. Gracias, Flora, por tu participación. La verdad que la valoro muchísimo. El futuro no está predeterminado, es verdad, Flora. ¿Qué pasa con las empresas de forecasting que pronostican el futuro 10, 15 años de anticipación? Bien, brava pregunta. Mira, no se puede pronosticar y creo que a las pruebas me remito. Todos los que trabajan en publicidad, marketing y moda, desde el área de negocios, que son severos investigadores de las tendencias porque las necesitamos para el negocio, para el mercado, sabemos que no todo lo que dicen se va a cumplir. Es decir, tracemos una línea, Flora. Vos y yo, profesionales, que estudiamos los laboratorios de tendencias, que pronostican a 10 años, tenemos algunos estudios. En las macro tendencias, justificadas por procedimientos científicos de las ciencias humanas, en donde estudios sociales, antropológicos, artísticos, culturales, diagnostican determinados procedimientos humanos. Lo que se hace es un diagnóstico, no un pronóstico. Ese diagnóstico de las macro tendencias puede hacer que vos y yo desarrollemos escenarios en donde esos diagnósticos pueden tener algún tipo de representación. Y esa representación es la que vos y yo creamos en mood boards, en escenarios, en distintos procedimientos técnico-visuales representativos, donde le damos forma, le damos representación
a esos diagnósticos sociales y culturales que presentan y le damos un sentido a las tendencias. Y decimos, una tontería, ¿no? Dentro de 10 años, las tecnologías de uso tecnoreticulares, como por ejemplo son los dispositivos celulares, no serán más objetos, sino que serán intracutáneos por chip. Lo llevaremos incorporado en un chip en nuestra piel, en nuestro organismo. Por ende, la comunicación será a partir de tecnologías de chip intraneuronal. Vos decís, ¿lo estoy inventando? Claramente no. Hay, hay chips que ya se usan, es decir, no estoy inventando nada. Por otro lado, hay dispositivos que ya se agregan a nuestro cuerpo y que determinan que hay llegada de ondas y que podemos recibir, oír, oler, degustar a partir de pequeñas conexiones de nuestro sistema nervioso a tecnologías. De ahí al celular, ¿cuánto faltará, Flora? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿existe hoy alguien se mandó a hacer eso? Bueno, tal vez en algún tipo de escenario futuro estén experimentando. En el mercado todavía no está. Eso es seguro. Entonces, fíjate que un poco los pronósticos nos ayudan a desentramar escenarios posibles, a prepararnos, ¿viste, Flora? Nos preparamos a algunos acontecimientos. Y claramente las ciencias sociales tiene bastante de eso. No sé si te contesté, Flora. Desde el diseño, el arte. Desde el diseño, el arte o el futuro social. No entendí bien. Marta, ¿tenés ganas de redondear la pregunta? Así podemos charlar mejor. Celeste nos dice, yo me imagino un futuro potencial, siendo una gran mujer artista, reconocida por mi forma de comunicar y ver la vida. Hermoso, Celestes. Vamos con Tuti. Obvio que sí. Ahora, tal vez en el futuro potencial eh, hay territorios eh, un tanto más esfumados. Porque, por ejemplo, mira, casi te diría que sería hermoso que tu deseo, es decir, el futuro deseable, sea ser una artista reconocida por tu obra, ¿no? Y que esa obra impacte en los otros, que produzca lo que nos hace el arte, ¿no? Nos promete un cambio. Entonces, parece un deseo. Tal vez el potencial tiene algo un poquito más oscuro, tiene algo, ¿no? Más donde son territorios que nos resultan hasta a veces un poco hasta difícil decirlos. Nos dice Taller Audiovisual Suba, ¿sí? Tal vez si tenés ganas después escribe tu nombre, así te llamo por tu nombre, pero dice, el futuro posible es la inteligencia artificial como herramienta en la mayoría de las áreas. Ya, o sea, casi te diría, Taller Audiovisual, que la inteligencia artificial está con nosotros hace ya varios años, es parte de nuestro presente, y yo creo que tal vez si hablamos de la inteligencia artificial, tal vez lo más oscuro de la inteligencia artificial puede ser, trazo una idea con vos y estoy jugando, ¿sabes? Taller audiovisual, estoy jugando con vos. ¿Quién te dice que la inteligencia artificial sea Dios? Ahora ya me gané la hoguera para siempre, chicos, pero le quiero decir a todos los fanáticos religiosos que estoy simplemente jugando, ¿sí? Pero digo, hay algo más oscuro, ¿se entiende? Como para ejercitar un poco el pensamiento de esa trazabilidad. Ana nos dice, pienso, por ejemplo, en cómo llevar los textiles u otro material que no son corrosivos para el ambiente a un mejor alcance. Excelente.
no solo para unos pocos de clase social alta. Sí, Ana, please, eso tiene que empezar a suceder y creo que es una proyección de escenarios muy poderosa, muy poderosa. Como te contaba, en el equipo de investigación que estamos todavía trabajando sobre la proyección de escenarios del cuerpo vestido, el tema de los materiales es la condición para poder investigar, la condición. Y creo que parte de lo que decís es también, ¿no? Una recreación de un futuro que podríamos pensar que en la medida que va pasando el tiempo se acerca cada vez más, ¿no? Pero entiendo que hay una cuestión clasista sin ninguna duda, Ana, y la comparto. La diapo, bueno, si querés, Celes, ahora escribime qué diapo y vuelvo a mostrar la presentación para que le saques una fotito o lo que tengas ganas. Un mundo sin humanos, esa. Bien. Bueno, espera, solo pienso con vos algo, José. Un mundo sin humanos. La naturaleza retoma. Bueno, los humanos somos naturaleza. Eh, ahí habría que trazarla tal vez un poquito mejor. Porque, ¿no? Entonces digo, ahí vamos, un mundo sin humanos. Sin humanos, sin naturaleza. ¿No? Habría que trazarlo un toque, pero sí, bien, es un tipo de pensamiento de futuro. A nivel mundial, la inteligencia artificial reemplaza al ser humano en casi todos los rubros, ya casi, ¿eh? Emiliano, ya casi estamos, ¿no? Ya hay lugares en donde no hay humano, hay inteligencia artificial, hay robótica. Bueno, a ver, vos me podrías decir, Gus, Mazo, porque necesitan un humano que enchufe, ¿no? Bueno, que enchufe la máquina. Necesita un humano que determine procedimientos en donde ponga a funcionar las máquinas. Bueno, podría ser, dale, te banco ahí. Pero salvando esa distancia, ya hay un montón de procedimientos donde la inteligencia artificial no necesita humanos que intermedien esas acciones. Marta dice, un futuro donde la sociedad disponga de recursos para transformar su presente, que sea educada con creatividad y respetando al otro, porque el presente me está diciendo que esta forma de vida ya no está siendo soportada por la gente. Sí, Marta, tal cual. Y fíjate ahí, qué hermoso lo que acabas de decir y te lo agradezco un montón. Y de verdad nos sirve mucho tu participación, porque para el diseño, para el arte, lo que acabas de decir forma parte de nuestra ontología de trabajo. Estamos hoy, todos los diseñadores, bueno, algunos más que otros, muy preocupados con crear un mundo mejor. Eh, Mundos en donde eh, la inclusión, la diversidad, la paz, lo humano sea lo que conservemos. Hay un montón que estamos pensándolo y creando escenarios para eso. Por eso es muy importante lo que acabas de decir y te lo agradezco. Emiliano dice que la contaminación ambiental siga sin que se tomen medidas de concientización y gubernamentales. Es un ejemplo de ese presente, ¿no? Creo que me estás diciendo, ¿no, Emi? Que se traslada a ese tipo de futuro. Sí. Dijiste dos trazabilidades para mí súper importantes. En primer lugar, debe haber una concientización de parte de todos, ¿no? Una concientización que estamos en un lugar que es finito, no infinito. Eh, Primero. Y segundo, debe haber un consenso de los estados, ¿no? Los estados deben participar abiertamente y profundamente para proteger nuestro mundo. ¿Y sabés qué? Proteger a las generaciones futuras de lo que ya no es irreversible. Se entiende que hay cosas que son irreversibles, ya, ¿no? Lo que podemos hacer es detener el crecimiento, pero hay cosas que son irreversibles. Ojalá
el futuro determine, ¿no? Creaciones que hagan, ¿no? Que renueven los procedimientos que han destruido y que están destruyendo nuestro mundo. El deseable una sociedad consciente, responsable y consecuente con sus decisiones. Muchas gracias. Sí, es verdad. Ah, probable, me dice acá Marta. Una vida que imagino armada en acotados ecosistemas naturales y sociales que prácticamente no se interrelacionan entre sí. Cada uno tendrá sus debilidades y potencialidades. El deseado sería que se use, exprese y el potencial sería una sociedad integrada, capacitada, donde cada uno tenga su lugar para desarrollarse en todos los sentidos. Es hermoso, Marta, lo que escribiste. Y fíjate cómo cada uno de lo que proyectás es una visión, es un modo de ver el mundo. Hay que crearlo, hay que darle imagen a esto que creas. Andrea, la inmortalidad, claro. ¿Vos sabés, Andrea? Hay datos científicos, papers de los más serios, es decir, no una paparruchada o una posverdad, donde ya se descubrió científicamente que a partir de determinados procedimientos químicos podemos llegar a vivir más de 300 años. Es un problemón vivir 300 años para la economía mundial, ¿no? Y hay pruebas. Las personas están viviendo mucho más ahora que en otras décadas, al menos que hace 2 siglos, seguro. De hecho, hay enfermedades que se están descubriendo ahora porque la gente no llegaba hasta los 100 años, se morían mucho antes. Entonces había enfermedades que no se conocían. Bueno, ahora, pero es decir, ¿estaremos cerca, che, de la inmortalidad? Que termine la ambición, Emiliano, qué lindo, ojalá. En el mundo capitalista van a hacer todo lo posible, Emi, para que nuestra ambición no termine, ¿no? Porque el mundo capitalista sin ambición, ¿no? Pero se le puede golpear las puertas. Vivir sin agua. Atenti que estamos ahí en un proyecto con el agua que después seguramente se van a enterar. El ser humano, que el ser humano deje de contaminar la tierra. Ojalá. No, no, por el momento, Emi, parece muy difícil, ¿no? Pareciera muy difícil, pero vamos a hacer todo lo posible. El absurdo solo si cambiara la esencia humana. Desarrollo de la humanidad amplia, plena y usando todas las potencialidades, ya que ya es utópico el planteo, tal cual. Me conformo, viajar en el tiempo, ahí va, se está estudiando. Muchas gracias a vos, Flora, por tu participación. Eh, acá nos dice Marta, sí, exacto, era cuando teníamos que imaginar el futuro. Ahí supongo que te referís de Silicon Valley. Acá Flora nos dice, sí, muchas gracias a vos, Flora. Bien, acá Flora nos deja su IG. Muchas gracias. Flora Hunter. Tendencia. Flora, creo que me seguís. Creo que me seguís en Instagram, ¿no? Me pareció haber leído. Si no, ahora paso mis cuentas para que estemos en contacto. Gracias, Fer. Fernanda, Taller Audiovisual. Josefina, hola Gustavo. Hay mucho de esto que hace difícil poder expresar, por lo menos para mí, estas proyecciones. Tal vez por estas cuestiones de sugestiones y prejuzgación propia. Me parece re interesante, estaría bueno poder ir soltando de a poco. Sí, José, de eso se trata. Los estudios futuros es un gran ejercicio creativo, ¿sí? Y te entiendo, porque viste que lo primero que interpela es nuestras creencias, ¿no? Entonces, es un re ejercicio creativo. Ojalá algún día pueda, ¿no? Abrir un curso de esto. Todavía no, todavía es en posgrados, todavía está metido muy de nicho, ¿no? Pero deseemos que abrir un ejercicio.
Gracias a vos, Flora. José nos dice cierto. La naturaleza retomaría nuestras construcciones y la huella que dejamos. Marta nos dice sí. Se nota que hay mucha gente que no soporta más y necesitan un cambio, es verdad. Rosario, me tengo que ir. Bueno, no sé si se fue Rosario, pero un beso cuando veas este video nuevamente. Todos con 300, pero con, con bala de oxígeno y sin agua. Bueno, bravísimo lo que acabas de decir, Fernanda. Pero tendríamos la capacidad, porque estaríamos muy desarrollados para todos, entrar en nuestro planeta y como idea de futuro nos vamos a vivir a otro planeta. Pará ahí. Marta, ¿sabes por qué? Porque ¿de quiénes los otros planetas? En mi laboratorio estamos estudiando eso. En mi laboratorio somos totalmente decoloniales, quiero decirte. Por ende, nosotros no creemos que haya que ir a vivir a ningún otro planeta porque no sabemos de quiénes son los planetas. Y no vamos a ir a vivir a ningún planeta que no nos inviten a vivir ahí, porque eso se llama colonizar un territorio, ¿sí? Se llama invadir un territorio. Es decir, los planetas no son de la Tierra y no son de los terrícolas. ¿De quiénes son? Bueno, lo hablaremos tal vez en otra presentación. Bueno, ahí está, creo que contesté a todos. Por ahora solo quiero un futuro de electricidad en Ecuador. Tengo alumnos de Ecuador un montón que me dicen que les están cortando la luz. Por favor, que se mejore pronto. Emiliano, Marta, Fernanda, a todos les deseo un gran futuro. Igual el futuro no existe. Así que por más que les desee un re futuro, no existe, pero al menos el deseo es hermoso. Que les vaya súper bien y les agradezco un montón. Ya llevamos una hora de trabajo que hayan estado el día de hoy. Les dejo mis redes. Mis redes tienen mi nombre. Instagram, Gustavo Lento. ¿Sí? Ahí van a encontrar clases, ponencias, videos, la difusión de los OpenDC para otras ocasiones. Eh, bueno, teniendo Instagram ya está en todo. Bueno, si quieren el Instagram de mi proyecto, se escribe así, Lento Mode On, todo junto, Lento Mode On. Lento Mode On es el del proyecto donde ven los trabajos de mis alumnos y alumnas. Bueno, listo, cerramos. Nos encontraremos en el futuro. Ojalá. Dale, voy con esa, voy por esa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Universidad de Palermo, por esta posibilidad. Muchas gracias, Lila. Muchas gracias a todo el equipo de Webinar y OpenDC. Y nos estaremos viendo muy pronto. Un gran beso a todos. Chao. Muchas gracias.